Tantas veces hemos pasado por Malaquías y con los hombres que han expuesto, yo digo, ¿en serio tienen la misma Biblia que yo? ¿De dónde sacan tanta cosa? Pero a veces vamos a la palabra de Dios y no prestamos la atención requerida. Pero vayamos a Malaquías una vez más. Si todavía no te has impuesto, ve a Mateo y recorre 400 años de silencio atrás y llegas a Malaquías. Y puedes tenerlo ahí en tu Biblia. La porción que vamos a leer es del verso 10 al verso 16. Y vamos a leer así. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Oremos a Dios. Dios, queremos venir en esta noche con un corazón dispuesto a tu palabra, a que tú puedas hablarnos, Dios, en esta noche. Rogamos, Dios, que nuestros sentidos espirituales puedan estar despiertos a esto y que la palabra, Dios, que viene de ti pueda cumplir el doble propósito en nuestras vidas, como la espada de dos filos que puede penetrar, que puede herir, pero que puede sanar. Pido, Señor, que tú vengas a nosotros, háblanos, Dios, y que nuestro corazón pueda ser atento, Dios, y sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, pues en realidad, la Biblia fue escrita en prosa, no está tal división y tenemos que ver el sentido. El sentido Gerson nos los estaba dando, no se nos ha estado explicando desde el día de ayer acerca de lo que Malaquías estaba viviendo en ese tiempo. Y de una forma fuerte, los sacerdotes estaban dejando de hacer lo que tenían que hacer. Y no solo no estaban cumpliendo su función didáctica, sino que estaban también representando una manera de actuar que era abominable delante de Dios. Veíamos hace unas horas en el versículo 8 el resultado de un fracaso sacerdotal. Y les parafraseo el verso 8, dice: ustedes, es decir, los sacerdotes, se han apartado del camino, han hecho que muchos tropiecen con sus instrucciones. En otras palabras, cuando la verdad y el poder de Dios comienzan a desvanecerse de la comunidad cristiana, entonces otras dos comienzan a escurrirse en ella. Hay poca claridad de visión para evitar trampas morales. Y lo segundo es que la fuerza para mantenerte erguido cuando el mundo entero te arrastra hacia abajo no existe. Cuando hay una hambruna de la palabra de Dios en la tierra, si pudiéramos decirle así, los nutrientes espirituales que permiten al ojo de detectar el pecado como pecado desaparecen. Y la proteína espiritual que da fuerza al músculo moral del alma para hacer lo correcto falta.
Dice John Piper, el ojo espiritual se vuelve enfermo a causa de la desnutrición y las líneas claras entre el pecado y la justicia comienzan a desdibujarse. El músculo moral de la voluntad se atrofia y se debilita y el resultado es que el llamado del mundo gana porque no hay fuerzas para oponerse a él. Cuando el ministerio de la palabra sale mal, muchos se hacen tropezar. Y este es el contexto de lo que estamos viendo y por lo cual llegamos aquí. En el verso 9 hablaba, decía, en la ley haces acepción de personas, y continuaba el verso 10, no tenemos todos un mismo Padre, e inicia con una pregunta, pero de manera general, y nosotros hemos visto que el pueblo de Malaquías hace preguntas cínicas delante de Dios. Aquí también hay una pregunta cínica y la pregunta es, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? ¿Por qué es que yo vengo, lloro, pataleo y tú no aceptas? Y Dios responde. Y realmente es porque ellos estaban invalidando el pacto, se estaban casando con mujeres extranjeras y se estaban divorciando de su primera esposa. Esto es el tema general de lo que veremos, pero el punto al que refiere este pasaje es tan primordial porque es respecto al culto o a la adoración a Dios y la preocupación de Dios en este punto por la identidad y la pureza de su pueblo. Y hay algo que a veces nosotros pasamos desapercibido, la relación con el culto en nuestras vidas o con la ofrenda y la adoración en nuestras vidas de forma privada y la adoración a Dios en el culto público que ofrecemos cuando nos reunimos. Aquí te habla de que tú y yo no debemos hacer una distinción entre estas cosas. Una debe encajar en lo otro. Debe haber una relación entre mi vida y el servicio que ofrezco. Dios nos llama para adorar, pero todo el tiempo debería ser esto. Así que esta falsa dicotomía que existe en muchos cristianos, y yo lo he señalado en varias ocasiones, en que dicen, pues bueno, es que dentro de la iglesia yo me comporto así, pero salgo de Comunidad Cristiana Vida Nueva y yo me comporto así. Y lo triste es que cuando uno llega a nuestro entorno familiar, porque este pasaje se mete hasta la cocina, hay mucha gente que dice, pastor, hable usted de eclesiología, o ministro, habla de eclesiología, pero no te metas con mi familia. Eso es mío, no lo toques. Pues resulta que hay una relación tan ligada, tan unida por el simple hecho que tú y yo somos una persona y no podemos separarlo. Solo es aceptable a Dios la ofrenda de personas que de todo corazón lo aman y quieren hacer su voluntad. Si no es así, tu ofrenda es mera hipocresía y a Dios no le agrada. Entonces Malaquías va en la misma dirección que profetas como Isaías. Cuando inicia Isaías, y lo veíamos, creo que Aarón lo tocaba, cuando empieza Isaías y dice, yo no acepto esto, yo no acepto el canto, el sacrificio de ustedes, hasta que se limpien sus pecados, y ese pasaje que conocemos, si su pecado fuera rojo como la grana, y tú y yo lo conocemos. Vemos esa exhortación en Isaías, en Amós, en Miqueas, donde hay una relación entre nuestra vida y nuestra adoración en la iglesia. De igual forma está establecido en el Nuevo Testamento, donde vas a encontrar al Jesús mismo o a Jesús mismo diciendo a sus discípulos en el Sermón del Monte, si alguien va a traer una ofrenda y sabe que tiene algo contra su hermano, déjalo ahí. Más adelante, Pablo también hace un énfasis en esto en 1 Corintios 11, cuando Pablo habla de que muchos de los miembros de Corintios vivían de formas que no eran gratas y estaban participando de la mesa del Señor de manera indigna. Y aquello que podía ser un medio de gracia podría transformarse en un camino de condenación. Entonces usted encuentra este tema en la Biblia de principio al fin. Dios quiere que le adoremos y que nuestra adoración sea fruto de una vida consagrada a Dios, una vida de obediencia.
una vida que se haya vivido de acuerdo a su voluntad. Y es meramente lo que trata Malaquías aquí. Pero hay tres áreas en las que, como consecuencia de lo que los sacerdotes no estaban haciendo y también de lo que estaban haciendo, hay tres áreas en las que Israel estaba tropezando. Y el texto de hoy nos habla de ellas. Uno o más de estas áreas aplican a todas las personas que están aquí en esta sala, desde la infancia hasta las personas de mayor edad entre nosotros. Yo le decía a Gerson, bueno, el título, le digo, lo he cambiado hasta si me amas, sé fiel al pacto, y hasta ahí lo corto, porque aquellos solteros iban a decir, es matrimonial, entonces no me toca a mí. Pero no, nos toca a todos. El Dios al que servimos es un Dios de pactos, y hay pactos que alcanzan a nuestras vidas. Esas cuestiones que veremos aquí son de tanta relevancia. ¿A poco no lidiamos hoy en día con matrimonios mixtos? Con gente que es creyente, que se casa con alguien que es pagano. ¿Lidiamos con eso? Sí, seguimos lidiando. ¿O a poco no tenemos problemas aún con el divorcio? El divorcio es un problema muy serio hoy en día. Y lo triste es que no se predicó lo suficiente acerca del divorcio. Hace tantos años que esto vino y se aceptó como algo normal dentro de las iglesias. Tú ves muchas iglesias repletas de divorciados, de parejas cristianas. Yo no estoy diciendo que tú viniste y que luego conociste al Señor y aquel se alejó. No. Yo estoy hablando de iglesias en las que, siendo creyentes, se casaron y tomaron algún texto fuera de su contexto para divorciarse. Pues el pasaje que tú y yo hemos visto dice que Dios lo repudia, lo aborrece. Por eso es que es tan relevante para nosotros. Así que si vamos al verso 10, y la voluntad de Dios para su pueblo es clara en este verso, y bueno, en estos versos Él quiere que no seamos infieles el uno al otro. Y el pecado que atraviesa en cada una de las tres áreas que vamos a ver es falta de confianza, falta de compromiso, una ruptura de un pacto o un acuerdo. Y hay una palabra en el hebreo que se repite constantemente, y algunas de sus Biblias, los que traen la LBLA o la NBLH, lo traduce un poquito diferente al verso 11 en la 60. Pero de manera general hay 5 ocasiones en que hay una palabra en hebreo que se llama vagat. Tú lo ves en el verso 10 cuando dice, nos portamos deslealmente. En el verso 11, prevaricó Judá. O en la LBLA dice, deslealmente ha obrado Judá. En el verso 14 tú lo ves, contra la cual ha sido desleal. Verso 15, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Verso 16, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una vez más, en 5 ocasiones la palabra vagat aparece. Esa palabra significa prevaricador, desleal, o es la misma expresión que se usaba para cubrir con un manto para actuar de forma secreta. Pillaje. Les voy a dar una traducción del hebreo a un mexicanismo de nosotros. Un pícaro, pues. ¿Sí? Y ustedes lo pueden entender. Vagat, ya tienes tu clase de hebreo. Vagat igual a pícaro, hermano. 5 veces en ese texto nos advierte que no actuemos sin fe. Nos exhorta que hagamos y mantengamos el pacto de nuestra vida. Vamos al verso 10. Y en la primera área donde tú y yo hemos sido infieles es en las relaciones generales. En el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí Malaquías nos dice la voluntad de Dios para nuestras relaciones en general,
Y nos da 3 razones por las cuales deberíamos estar ansiosos por ser fieles. Primeramente dice, la primera pregunta es, ¿no tenemos todos un padre? Esa es la primera razón para ser leal. Tenemos un mismo padre. Y pareciera ser que, aparte de las situaciones que aquí ocurrían, ellos estaban siendo desleales en ciertos acuerdos que hacían contra otras personas, aun cuando no es lo más importante o preponderante de este texto. Muchos estudiosos, cuando dividen este pasaje, hablaban de este punto de que eran desleales unos a otros, hacían acuerdos y no lo cumplían. No sé, prometían algo y no lo cumplían. Entonces, cuando tú y yo traicionamos un acuerdo, traicionamos a la familia de Dios, engañamos a los que son de nuestra propia casa y deshonramos a nuestro Padre. Hace un par de semanas mi suegro nos platicaba en una reunión que tenemos en casa y decía de un hermanito en la iglesia que le había pedido prestado un dinero, ¿no? Y ya luego le sacaba la vuelta y ya después le quería volver a pedir dinero y él le dijo, ¿sabes qué? Mira, ahí muere, pero nunca en tu vida me vuelvas a pedir nada, ¿no? Hay gente que es muy desleal en cosas tan sencillas y puede llegar a ocasionar un problema. Tenemos un Padre. La segunda pregunta, ¿no nos ha creado un Dios? Tenemos un mismo Creador. Si no soy fiel a otro de nuestros hermanos y rompemos nuestro compromiso, actúo como si fuéramos responsables ante 2 creadores diferentes. Y les explico. Aquel que es desleal pareciera que está diciendo, bueno, mi Creador me permite actuar con autocomplacencia y yo espero que tu Creador pueda entender mis derechos y me pase por alto la ofensa que estoy cometiendo. No, tenemos un mismo Creador, un mismo Padre, un mismo Creador. Tercero, porque profana el pacto de nuestros padres. Esa es la tercera razón por la cual debemos ser fieles. Y el verso lo dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Pero ¿cuál era ese pacto? El compromiso de Dios, y ustedes lo han leído y lo han visto completamente, era el ser Dios de Abraham, trabajar para Él, bendecirlo y darle vida y esperanza, y no solo a Abraham, sino a toda su verdadera descendencia, incluyéndonos a ti y a mí en Jesucristo, la simiente de Abraham. En otras palabras, cada vez que usted y yo mentimos, manipulamos nuestros deberes o traicionamos un acuerdo, actuamos como si Dios no pudiera cuidarnos, protegernos y darnos una vida satisfactoria si cumplimos nuestros compromisos. Y cuando tú y yo estamos siendo desleal a una persona, no sé, prometiste algo, un préstamo, algo que pasa muy común, que a veces nos piden prestado libros, ¿no? Y luego ya nunca regresan y tú dices, el hermanito, por un libro, se está quemando, ¿no? Pero a veces algo tan sencillo, un pacto de cualquier cosa, lo que tú quieras. Aquí había una deslealtad como pueblo. Una vez más les digo, no es lo más importante, pero está ahí en el verso. Cuando actuamos como si Dios no pudiera o no nos diera lo mejor para nosotros en el camino de la fidelidad, profanamos su pacto. Actuamos como si no fuera digno de confianza y sin valor. Hay muchas personas, yo he conocido mucha gente y aquí el énfasis para nosotros es muy claro verlo en cuestiones de dinero. Hay muchos hermanos. Yo me acuerdo que llegué una vez a hacer prácticas en la Nissan cuando yo estaba en la secundaria. Casi ayer, 96 al 99, ya hace algunos años. Y yo estaba ahí en la Nissan y yo me acuerdo que, pues al modo de los mecánicos, ¿no? Tenían esas revistas que no son muy gratas para todo el público. Y pues yo rápido pinté mi línea y pues algunos preguntaron que si qué era y que si era cristiano. Y me dice, tú eres igual que aquel. Y señalaban a otro cristiano. Y él decía,
No me acuerdo si le llamaban como hermanito de la uña, era porque agarraba cosas de ahí, ¿no? Entonces ese hermanito no se comportaba y de alguna manera estaba siendo desleal a la congregación y yo me quería morir, porque para acabarle iba a la iglesia. No les voy a decir quién es, le voy a dejar con la duda. Pero lo triste de esto es que muchos de nosotros hemos conocido ese tipo de personas que quisiéramos decir, pues va una vez al mes. Gente desleal y profana el cuerpo. Pero en el pacto, tú y yo podemos verlo. Y se los leo rápido para no invertir mucho tiempo en esto. ¿Cuál era el pacto de los padres? En Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Uno más, Levítico 20, del 24 al 26. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pudiéramos hablar mucho de esto, pero tú y yo podemos ser desleales a gente, digamos, que está dentro del pacto, del nuevo pacto, o dentro de la iglesia, cuando tú y yo no mostramos la santidad que Dios demanda. Es lo que estaba pasando aquí con el pueblo. Son los argumentos de Malaquías. Tenemos un Padre, un mismo Dios nos creó y su pacto con nosotros en Jesucristo, que sería como es relevante a nosotros. Esto es la garantía de su ayuda. Por tanto, debemos ser un pueblo de integridad y de fidelidad radical en todos nuestros tratos, cueste lo que cueste. Tú y yo somos miembros de un nuevo pacto, no lo vamos a leer. Jeremías 31, del 31 al 34 te habla de esto. Mateo 26, del 27 al 28 te habla también de este nuevo pacto. Si alguno está tomando notas, esto lo pudiera leer ya después con más atención. Pero en el primer punto te habla de una deslealtad. Pero vamos a la segunda área y es donde vamos a entrar más en materia. Verso 11. Dice, prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Algunos de nosotros casi quisiera decir, tiren a ese Judá del pueblo, pero no se refiere a una persona como tal. Se está refiriendo realmente a todo el pueblo. Ellos sabían que eso no estaba permitido. La pregunta que ellos hacen, ¿por qué? ¿Por qué no aceptas mi ofrenda? Ellos sabían de antemano, en la ley estaba escrito. Vayamos a Éxodo 34, del 14 al 16. Y este lo vamos a leer. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no vas a hacer alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Era muy claro el pasaje donde se refiere, no te mezcles con todas estas personas. No vayas, te lo leo, Deuteronomio 7, del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones y las nombra,
al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y es cuando uno pensaba y lee estos pasajes en la teonomía de Dios, en la ley de Dios, y uno decía, ¿por qué Dios pedía exterminar completamente? ¿Sabes qué, mi hermano? Dios quería mantener la pureza del pueblo. Dios quería mantener la pureza. Continuamos, ni tendrás de ellos misericordia. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Tenemos 2 pasajes, y podemos encontrar más, pero donde está advirtiendo al pueblo. Les leo 2 pasajes más, donde se mira la consecuencia de no poner atención. Jueces 3 del 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron, fíjense, a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Se fijan la consecuencia cuando te mezclas? Ellos dejaron de adorar al Dios que es celoso. La advertencia era muy clara. Yo soy un Dios celoso. No te mezcles porque vas a ser desleal. Y en el momento que seas desleal, yo voy a traer juicio. Hay un pasaje que nos duele tanto, o al menos en mi persona me duele cuando yo lo veo. Primera de Reyes 11 del 1 al 6. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Este hombre no tenía límites geográficos, ¿no? Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ella se llegará a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Un hombre sabio, el hombre más sabio. 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Habían advertencias? Sí. ¿Habían ejemplos de personas que no lo habían hecho y que habían tenido sus consecuencias? Sí. Y aún con todo eso el pueblo dice, me la viento. Y se metió hasta las manitas. Pero quiero que tenga algo muy claro. Regresando a Malaquías, y aquí dice que ellos empezaron a mezclar con otras personas. Mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y aquí no es solo una cuestión de raza. No se está penalizando un matrimonio interracial meramente. Porque uno pudiera decir, no, entonces yo no me puedo casar con una americana. O yo no pudiera casar con un canadiense. No. Aquí la cuestión más importante era una cuestión de religión. Las mujeres judías tenían una religión, el monoteísmo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una mujer que no era judía, todas estas que se nombraron, de los cananeos, malaquitas, filisteos, tenía otra religión, adoraría a otros dioses. Así que no era un problema étnico como un matrimonio interracial, es un problema de un matrimonio interreligioso. Algo que Dios había prohibido con mucha claridad y tú y yo lo vimos. Gerson nos comentaba, este mismo asunto lo trató Esdras, capítulo 9 del 2 al 15, y Nehemías también, capítulo 13 del 23 al 29.
era el mismo problema, se estaban mezclando. Entonces el problema es que la persona con la que se casó, el hombre de Judá, no amó, no confió y no siguió a Jehová, el verdadero Dios de Israel. Ella no era hija del verdadero Dios. De hecho, en el hebreo, cuando se dice que ella no eran del pueblo de Dios, es como si ella dijera, es hija de un Dios extraño. Así que el punto del versículo es que ellos decían amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, pero voluntariamente estaban eligiendo unirse a alguien que Dios le había dicho que no se uniera. Mi hermano, hay tantos que hemos caído en esta misma situación. Hemos decidido, algunos, unirnos con un incrédulo en una unión personal más íntima que es el matrimonio. Y podemos conocer algunos casos de eso y profanar la santidad de Dios. Y actuamos como si nuestro impulso emocional por la intimidad humana fuera más importante que afirmar la preciosa santidad de Dios. Pero el argumento es este. Si tú y yo tomamos desde el 10, el argumento es que ellos estaban haciendo un lado a las mujeres de ahí y estaban decidiendo irse por otras mujeres. Mujeres que eran del mismo Padre, del mismo Creador. Ellos decían, vamos a ir con otras más. Había una deslealtad. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en Génesis 6? Pareciera que Malaquías hace una referencia a esto. Los hijos de Dios se fijaron en los hijos de los hombres. ¿Recuerdan qué pasó cuando hubo esa unión? Tú y yo vemos ese texto y hay este antropoformismo, si lo podemos llamar correctamente, en que se dice que Dios se arrepintió. Se le pone un sentimiento humano a Dios para mostrar lo que a Dios le había desagradado esta unión. Ellos están haciendo algo similar. Y la situación es que Dios quiere mantener pura la religión que Él nos dio, quería mantener en aquel entonces al pueblo puro. Una vez que entran estas personas que no comparten la misma fe, puede haber un debilitamiento y una fractura. Y lo hay en las familias, lo hay en las iglesias. Imagínate la crianza de tus hijos. Es difícil crear un hijo. Ahora imagina que tú quieres crear a tu hijo en el camino del Señor y tú tomas a un cónyuge que no tiene el mismo sentir. ¿Qué va a pasar? Muy pronto tú ni a la iglesia vas a ir. Lo he visto tantas veces en mi bagaje cristiano. Lo he visto en tantas congregaciones. Pero quiero hacer una anotación. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que no dice este pasaje? Porque no debemos ir más allá. Número 1, y es una buena advertencia, no significa que sea imposible en todos los casos que un cónyuge que no es creyente se convierta. No está diciendo el pasaje que eso sea imposible, y lo hemos visto suceder. En 1 Pedro 3:1 te habla de eso. Segundo, no está diciendo que si tú estás casado con un incrédulo debes separarte. De alguna forma, como que esto estuvo en la iglesia de Corinto, y en 1 Corintios 7, Pablo les escribió a esas personas para decirles, hey, no te tienes que apartar. Si ustedes llegan a un acuerdo de vivir juntos, mantengan el pacto. Y te habla de eso, pero el tema es que claramente nos dice si la elección del compañero de matrimonio está ante ti, y es por eso que es tan importante para jóvenes y aquellos que son solteros aún. Si tú tienes la decisión ante tus ojos, ten claro en tu mente,
nunca casarte con alguien que no ama al Señor con todo su corazón. Nunca eres demasiado joven para tener ese anhelo en tu vida. Tú puedes orar por tus hijos, eso desde que nacen o desde que están en el vientre. Dios, que encuentren hombres o mujeres que te amen con todo su corazón. Y una vez más, necesitamos tener cuidado en no dar la impresión de un desprecio a los no cristianos. O pensar que de alguna forma tú y yo somos un pueblo superior a los paganos, porque eso no es lo que está tratando el texto. Somos seres humanos iguales, pasamos por las mismas necesidades, pero la cuestión es que yo tengo una religión o yo tengo una adoración a Dios que considero que es la cosa más importante y me gustaría que mis hijos anden en ese camino. Entonces necesito a alguien que piense como yo para conducir a nuestros hijos en ese caminar cristiano. Hay gente que pudiera decir, yo me casé con una mujer que no era creyente y luego se unió a la fe. A lo mejor de un caso que funciona, hay 3 que no. Y tú pudieras decir, pues yo me casé con mi marido, yo gané a mi marido para Cristo. Pues por uno que gana a su marido para Cristo hay 5 que no. Y la situación es esta. Esas mujeres o esos hombres viven un infierno. Y una gran dificultad porque ellos saben en lo más íntimo de su corazón que no obedecieron a Dios en un principio. Y es como tentar a Dios y decir, Dios, yo sé que no te gusta la persona con la que me voy a casar, pero lo hago con la esperanza de que se va a convertir. ¿En qué? Con certeza, mi hermano, les digo, ese no es el camino. Y las chicas pudieran tener muchos argumentos y decir, es que no hay hombres en la iglesia, todos están ocupados. No como aquella que decía, es que los hombres de la iglesia son como los ídolos, tienen ojos y no ven. De alguna manera colocamos el matrimonio como la cosa más importante en la vida de esas personas. Como si dijeran, seré feliz cuando me case, o si no me caso seré extremadamente infeliz. ¿Sabes que aquí tenemos a unas personas idólatras? Poniendo el matrimonio como la fuente de su felicidad. Eso es un error. Créeme, hay gente que hubiera sido más feliz no casándose que tomando al primer pagano que veía. La Biblia, y esto va como un plus, la Biblia contempla la posibilidad del don de celibato. Una persona puede quedarse soltera y pura y es muy importante. Si tú dices, no hay ningún otro hombre o no hay ninguna otra mujer, pues a lo mejor puedes quedarte soltero. El don de celibato. No vayas a decir el don de silbato. Ese es como la tetera, ¿no? Cuando te quemas de pasión, ese es el don de silbato. Que igual no es propio casarte por esa situación. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que me voy a casar porque es mejor casarse que quemarse de pasión. ¡Wow! ¡Qué manera de casarse! ¿Cuántos de los que están aquí están casados? ¿Es difícil el matrimonio? Sí, ¿verdad? Tranquilos. Bastante, no sabes cómo. Ahora imagínense la situación cuando tú le agregas un inconverso. Imagínate, yo amo a mi esposa, ella me ama a mí, y ella se casó pensando que yo era, wow, y le saco canas verdes. Y a veces es mutuo, pero después recordamos que estamos en este caminar. No es fácil, pero Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Vayan al verso 11. Y continuamos. Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario. Y aquí hay algo que estaba pasando.
¿Por qué se profanó el santuario? El santuario era el lugar donde el culto se realizaba y había una ley que impedía que se introdujeran al interior personas que no eran judíos. Para resolver este problema, y tú lo puedes ver ya luego como historia, hay un libro que se llama Macabeos, que es un libro que no es inspirado por Dios, pero en ese libro, creo que es por ahí el capítulo 4, te habla de que se creó un templo de gentiles, un espacio muy grande que quedaba fuera del santuario, donde el que no era judío podía entrar. Pero hasta ese momento no podía entrar nadie que no era del pueblo de Dios. Y parecía que los sacerdotes lo que estaban haciendo era, se casaban, o algunas otras personas, con paganas y las metían, digamos, al santuario. Y esto era una profanación. Una vez más, no estoy diciendo que si tu esposo no es creyente no lo lleves a la iglesia. No me malentienda. No es lo que quiere decir aquí. Nosotros somos el pueblo de Dios, no tenemos una construcción que represente la presencia de Dios de la misma manera que en aquellos tiempos. Además, Dios terminó con la separación entre judío y gentil. Cualquier persona en cualquier lugar que profese el nombre de Jesús en espíritu y verdad es el pueblo de Dios, independientemente de su raza. Así que no es profanación del templo llevar a alguien que no es creyente a la iglesia, ¿no? No me tomes ese punto, o eso no aplica a nuestras vidas. Tú puedes decir, es que dijo que los sacerdotes llevan, entonces tú, fulanito, ya no vayas conmigo a la iglesia. Eres un hereje, ¿no? No. No es lo que está tratando aquí. Aquí está hablando de una situación que ellos estaban siendo desleales a lo que Dios les había dicho completamente. Un matrimonio de ese tipo, un matrimonio mixto, debilita la vida familiar. Por ende, debilita la iglesia de Dios. Y por ende, debilita una sociedad también. Y trae una serie de dificultades que le agregas males a los males. Otro punto más. Si alguno de ustedes tomó la decisión de casarse, déjenme les digo que este no es un pecado sin perdón. No es la idea de que yo estoy aquí para poner culpa en tu vida. No vengo a condenarte, pero sí vengo a advertir a las nuevas generaciones. Los jóvenes a veces no abrimos nuestro entendimiento a tantas cosas. Pero si tú y yo, como padres, no estamos enseñando la palabra de Dios, mostrando las consecuencias, hablando a su corazón, es muy fácil que ellos se vayan con lo que el mundo ofrece. Es muy fácil. Y déjeme decirle que no todo el que va a la iglesia es cristiano. No des tu hija o tu hijo a cualquiera que se dice que es cristiano. O es que es hijo del fulanito. No. Ten mucho cuidado en manos de quién pones, a tu hijo o a tu hija, y va para ambos. Porque a veces dices, no, es que es hombre. No, cuida el corazón de tu hombre, de tu jovencito. Verso 12, vemos el impacto de que pasara esto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Es decir, el Señor va a eliminar a quien haga esto. Y aquí te dice, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Los que ofrecían ofrenda meramente eran los sacerdotes. Entonces hasta los sacerdotes estaban inmiscuidos en este problema, casándose con paganas. Y a veces sucedía que estas mujeres paganas convencían a los israelitas de adorar a otros dioses, como tú y yo lo vimos en esos dos pasajes que leímos. Nadie subestime el poder femenino.
Se ha visto mucho en la iglesia que un joven se casa con una joven incrédula y al paso del tiempo deja de ir. Hay tantas cosas, lo hemos visto. Jóvenes, guarden su corazón. Y si tú andas, que te quemas por alguien que no es del pueblo de Dios, no me tomes como profeta, pero pudiera ser una gran indicación de que tú mismo no estás siendo parte de ese pueblo. Si no puedes decir amén, di ouch. Verso 13, tercer área. Tercer área, el divorcio. Y esta situación se pone difícil. Porque aquí el problema es aún más grande. No solo hay gente soltera casándose con mujeres paganos. Al parecer se estaban separando de su mujer israelita para casarse con mujeres extranjeras. Y les leo el verso 3 en la NBI. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. En el resto de versiones no viene esa palabra porque, como diciendo, esa es la consecuencia. Pero ¿por qué los israelitas estaban llorando? Ellos venían, se desvivían en lo que estaban haciendo, pero Dios ya no estaba aceptando sus ofrendas. Hay tantas veces que tú y yo vamos a la iglesia, levantamos las manos y queremos hacer todo nuestro ritual y sentimos como si Dios no nos estuviera escuchando. Y Dios tiene que, a veces a través de la palabra, hace que veamos en nuestro corazón y que realmente veamos la impiedad que está en nuestras vidas y que tratemos con eso. ¿Por qué Dios no estaba aceptando la ofrenda de ellos? Porque se estaban casando con hijas de dioses extraños. Se fija en la relación entre la vida familiar y el culto. Hay gente que dice, es que mi familia es diferente. Yo puedo hacer lo que yo quiera en mi familia. En la iglesia soy diferente. No. Hay consecuencias. Muchísimas consecuencias. Hay un debilitamiento en el pueblo de Dios y un debilitamiento de mostrar la verdadera religión. Dios no estaba aceptando la ofrenda de estas personas porque hay una relación entre vida familiar, las decisiones que tomo para mi familia y el culto que yo rindo a Dios. Los israelitas lloraban cuando Dios les decía que no aceptaba su ofrenda. Lloraban completamente, pero les dice, ustedes están profanando mi santuario. Y ahora vamos al 14. Ahí está la pregunta cínica. Y luego preguntan por qué. Mas diréis, ¿por qué? Y dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido pagad, desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu ¿qué? Pacto. La situación aquí es un Dios de pactos, un pacto sacerdotal que Gerson lo veíamos en los versos anteriores, el pacto con el pueblo, el pacto con la mujer, el pacto. Y pareciera que en esta pregunta capciosa que ellos hacen, Dios dice, estás llorando porque no estoy aceptando tu ofrenda. Y ellos dicen, pero Dios, ¿por qué no la aceptas? Y Dios le dice, ¿cómo es que preguntas algo que tú ya sabes? Conoces la ley de Dios. Y tú y yo leímos los pasajes donde les decía claramente estas indicaciones, que no se casaran con esas mujeres. Pero aquí hay algo más espantoso. Estaban siendo desleales a su esposa para casarse con mujeres paganas. Y esto es algo más grave que lo primero. Pareciera ser que en el tiempo de Malaquías la gente se casaba a los 15 años o un poquito antes. O al menos es lo que los eruditos dicen.
Y era muy común que después de cierto tiempo dijeran, pues como que ya me aburrió. Vamos a agarrar una más. Entonces ellos eran desleales a la mujer de ese pacto, iban y tomaban a otra más. Por la situación que tú quieras, más joven, más bonita, más esbelta, o la Barbie que nos comentaba el Gerson, no sé, lo que sea. Pero tomaban a otra mujer. En nuestros días el concepto del matrimonio está tan desaprobado de la opinión pública. La gente habla de matrimonio y parece que estás hablando de algo que es retrógrada, algo que es del pasado, algo que no debería ni de existir. Y esto es gracias a la revolución sexual de los años 60. Esto es gracias al movimiento feminista, porque dicen que las mujeres que se casan, tienen hijos y marido, viven en un sistema de esclavitud de los hombres. Entonces no van a ser tan felices como si siguieran una carrera. Entonces no tienen que casarse y sus necesidades del índole sexual pueden ser provistas fuera del vínculo matrimonial. Esto es algo que ha ayudado. Tercero, el movimiento homosexual también ha ayudado a que se desapruebe el matrimonio como tal. Yo compartía algo acerca de eso hace unos meses y ellos tenían un manifiesto gay y ellos decían, queremos abolirlo. Y si no lo vamos a abolir, al menos que nos incluyan. Por eso ahora existe lo tan contradictorio matrimonio homosexual. Como si eso fuera algo posible. Etimológicamente es incorrecto porque matrimonio viene de matriz. Olvidé un punto en la cuestión del feminismo. En Europa el índice de natalidad, gracias a los feministas, es muy parecido o ya por debajo que el índice de mortalidad. Es decir, va a llegar el tiempo en que van a desaparecer, porque la gente no se quiere casar, la gente no quiere tener hijos. Está debilitado. Siguiente, se ve el divorcio como algo normal. Ahora hay hasta divorcios express ante la ley. Todo esto ha contribuido para que se vea la familia y el matrimonio como cosa del pasado, pero no es así para nosotros. El pueblo de Dios que ama a Dios y recibe su palabra, sabe que la familia es una institución de parte de Dios que la hizo por el bien de la raza humana, para su preservación, para la felicidad de su pueblo, para preservar su iglesia, y eso debe ser respetado. Algo más, el matrimonio fue hecho para durar. Fue hecho para ser una expresión de la relación entre el amor de Dios y su iglesia. En el plan de Dios nunca fue previsto que el matrimonio fuera express. Tú ves una muestra en el mundo, un par de chavos duran 15 años de novio, se casan y duran un año de casados. Tenían todos los privilegios y cuando llegaron a las responsabilidades no les gustó. Los desecho. No importa, lo tiro. Pero ante Dios no existe tal cosa, tal separación. Así que esta deslealtad que se muestra en el verso 14 es algo que Dios no le agrada. Pero ¿por qué a Dios no le agrada? Verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y este verso es probablemente el versículo más difícil de interpretar, quizás de Malaquías, o al menos de lo que a mí me tocó. Y voy a darle una de las interpretaciones más plausibles o más interesantes y que yo creo que es menos problemática. Y quiero que entienda este punto. Dice, ¿no hizo él
uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Me gusta como dice en la versión antigua. En la 1909 dice, pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del espíritu. Y lo que esto está diciendo y hace referencia justamente a Génesis 2, 21, 24, que cuando Dios creó, recuerden cuando creó a Adán, dice varón y hembra los creó, dice en Génesis 1, 27. En Génesis 2 nos vuelve a contar el relato y dice que tomó de la costilla de Adán, hizo a la mujer y dice para que ellos se unieran y fueran uno. ¿Sí? Y aquí vuelves otra vez a la unidad que Dios había creado. Porque cuando Dios creó a Adán estaba la costilla dentro de él, eran uno. Hace a la mujer y cuando se casan vuelven a ser uno. Y eso es algo maravilloso. Y esto es un contraste podemos ver un contraste de la humanidad con los ángeles. Cuando Dios creó los ángeles, fueron creados todos los ángeles que existen. Si fueron 3 billones, yo no sé, la Biblia no nos dice, siguen siendo 3 billones. Los ángeles no se reproducen. Hay tantos ángeles como los que Dios creó. El número no se mueve, es un número fijo. No así con la raza humana. Él creó un primer par. Y pareciera ser que lo que está diciendo aquí sobraba espíritu de vida para que él pudiera hacer decenas de mujeres para Adán. Él podía haber hecho toda la raza humana que se creó, pero no era el propósito de Dios. Dice que formó uno, un par, para ser uno. ¿Cuál era la razón de esto? La respuesta la dice el mismo verso, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios había planeado desde la eternidad que a través del linaje humano vendría un descendiente en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Hizo un par para que se reprodujera y a su vez esos se reprodujeran y así sucesivamente hasta que naciera la descendencia de Adán y Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, tal y como Génesis 3:15 lo dice. Por eso, mi hermano, la familia es importante, porque forma parte del plan redentor de Dios. Y es por eso que Dios está en contra del divorcio. Porque el divorcio rompe con esto, atenta contra el tener descendencia. Por eso también Dios está en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio y está en contra de cualquier cosa que disminuya el valor de la familia. Así que una vez más les comento, el 15, Dios les recuerda que solo proveyó y permitió una mujer para cada hombre. Ya les he platicado esta expresión, una contadora que trabajaba con nosotros me dice, nombre, porque una vez era el tema de leer la Biblia, y ella dice, nombre, empecé a leer la Biblia, y yo dije, este se casó con este, y este se casó con la otra, dije, nombre, es tan peor que yo, mejor la cerré. Y mucha gente piensa que Dios está a favor de la poligamia. No, Dios no está a favor de la poligamia. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con los fariseos y que le hace aquella pregunta de que si es lícito repudiar? Jesús se fue al principio y dice, en el principio no era así. Fue por la dureza de vuestro corazón. Dios no está de acuerdo con tener muchas esposas. La poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un remanente piadoso en el linaje del futuro Mesías prometido. Hasta ese entonces no había venido Cristo. Un divorcio atenta completamente con la descendencia. Por eso hace referencia a la unidad y por eso hace referencia a que Dios aborrece eso. Porque era un plan directo contra el plan que Él había diseñado. Y espero que haya podido expresar ese verso y si lo entendió, ahora explíquemelo a mí.
Y la idea de esto es lo que dice el final del verso. Vamos al verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio, el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué es que Dios aborrece el repudio una vez más? Perdón, Dios aborrece el divorcio. O sí, está bien el repudio. Porque Dios hizo uno desde el principio, la unidad. Cada vez que en la iglesia hay repudio, hay divorcio o una separación, es algo que milita contra el ideal de Dios. Hay efectos adversos del divorcio y hay estudios que la gente, no necesitas gente cristiana para que te lo dicen psicólogos, te lo dicen sociólogos, te lo dice gente que ha analizado y dice: los hijos son los afectados, o tal situación ocurre algo. Y la Biblia es muy clara. A mí me encanta cuando Gerson lo explicó con plastilinas y te habla de que el divorcio es un desmembramiento de una carne. Entonces este de aquí, él tomó una Play-Doh rosa y una Play-Doh azul. Y la separación no fue fina. Porque es un desmembramiento. Es como si a alguien le jalaran un dedo con una máquina y lo va a desmembrar. No va a ser un corte fino. Pues el de la rosa tenía del azul y el del azul tenía de lo rosa. No hay tal forma que tú digas: esto es sano. Y una vez más, yo no quiero traer condenación. Si alguno de ustedes ha pasado por un divorcio, hay perdón en Dios. Hay perdón en Dios. Pero de eso que tú busques una segunda nupcia, tendríamos que hablar completamente acerca del tema. Gerson compartió por allá en el 2015, yo creo, 2 mensajes acerca del divorcio y son tan reconfortantes. Yo lo he leído lo he escuchado 1, 2, 3 veces y lo he compartido con personas. La Biblia es muy clara acerca de que el pacto que se hace con Dios, solo la muerte lo deshace. Solo la muerte. Y pudiéramos entrar en situaciones que no hay tiempo, la famosa cláusula de exclusión. Si quiere más respuestas, puede ir a ese también, a ese audio, o podemos platicarlo sin problema. Continúa en el verso 16. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Pareciera indicar, es otro texto difícil, pareciera indicar que no solo la repudian, sino que cubrían con violencia la ropa. A lo mejor era tanto el fastidio que tenían con su mujer que había violencia física, que había agravios y que había esta situación en que podía manchar también sus ropas. Continúa: dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Todo este pasaje nos está hablando de lealtad, de fidelidad. En nuestros días, y aquellos que estamos casados, a lo mejor no estamos lidiando con una situación de que nos estamos yendo detrás de una pagana. Pero ¿de qué manera estás siendo desleal al pacto? Hay muchas formas de ser desleal. Cuando nos casamos, nosotros hicimos un pacto y dijimos cosas tan bonitas. A lo mejor no golpeas a tu esposa, pero eres áspero en tus palabras. ¿Eres duro en tu palabra? ¿Te la vives solo criticando? Hablando en contra
de su cuerpo, de su físico, de lo que hace, de cómo te sirve o de lo que no hace. ¿Sabes qué? Tú estás agraviando. Y a lo mejor no estás firmando una carta de divorcio, pero puede ser que con todas actitudes tú estás mostrando un repudio a tu esposa o a tu cónyuge. Mujeres, a veces hay tanto abuso psicológico en los matrimonios. No llegan a los golpes, pero cada palabra que se llegan a decir son tan fuertes. Y la Biblia es tan clara en esto con los hombres y la consecuencia, y lo leíamos a lo primero en Pedro, cómo nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Te invito a que te apartes de todo pecado. Échate a la misericordia de Dios en la seguridad y libertad de su inquebrantable pacto. Resumen, no te retractes de tus compromisos. Sé leal a lo que tú prometes. No seas desleal con el pueblo y no seas desleal con otras personas y que traigas deshonra al pueblo de Dios. Segundo, no te cases con un incrédulo. Jóvenes, por favor, no se mezclen con incrédulos de esta manera. Es que lo estoy evangelizando. Por favor, evangeligando. Por favor, tu corazón se puede descarriar tan fácil. Y el estándar, papás, lo tenemos que levantar tanto. Tanto lo tenemos que levantar. Una vez más, no todo el que va a la iglesia es un hijo de Dios. Me encanta la palabra, nos habla de que Dios va a separar. Y nos habla de que hay algunos que salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sabes qué? Hay algunos que están ahí y hacen ¡ah! Pero son cabras. O pueden ser lobos vestidos de ovejas, lobos que saben otro idioma. Cuida a tus hombres, cuida a tus mujeres, cuida el corazón de tus hijos. Tercero, no te divorcies de tu cónyuge con el que hiciste pacto. Es que tú no lo conoces, ámalo. Ámalo. Si tienes un cónyuge, entrégate completamente a él. Ámalo, dedícale tiempo, atención y esfuerzo. ¿Sabes qué? Hay veces que no nos hemos divorciado, pero amamos más a esto que a nuestro cónyuge. No necesitas una carta de divorcio. ¿Cuántas horas le dedicamos a la esposa? Al trabajo yo sé, a dormir yo sé, a la esposa es que ella da por hecho que yo estoy trabajando. Cuando yo he tomado el tiempo para ir con mi esposa y yo veo su gozo en esto, porque ella dice, me está mostrando respeto, está cumpliendo el pacto, tantas cosas bonitas que me decía. A veces somos tan falsos. No cumplimos nuestros pactos. ¿Sabes qué? Hombres, no escatimes cumplidos. Muestras de cariño, respeto. El matrimonio es pilar de la familia, es pilar de la sociedad y es pilar también de la iglesia de Cristo. Es importante lo que pasa en tu familia, cómo se refleja al interior de la iglesia. Necesitamos trabajar completamente con estos puntos y que el Señor nos ayude a ser leales a los pactos. Si me amas, sé fiel al pacto. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por esta palabra. Gracias te damos, Dios, por las advertencias que podemos ver a que no seamos desleales con otras personas, quizás del pueblo de Dios o con otras personas afuera. Ayuda, Señor, a hombres y mujeres si no estamos dando testimonio allá afuera.
si estamos profanando de alguna manera el cuerpo de Cristo porque la gente está tomando esa imagen de un cristiano. Ayúdanos, Dios, a entender qué importa cómo vivimos nuestras vidas los 7 días de la semana, 24 horas al día. No solo la reunión del domingo. Oh Señor, yo ruego por cada hombre y cada mujer que tuvo la unión con un inconverso. Ayúdales, fortalece sus vidas, Dios, y permite, Dios, que puedan retener ese pacto, que puedan amar a su esposo, porque no sabe, como dice Pablo en 1 Corintios 7, si su esposo o su cónyuge va a ser santificado, o si ellos van a ser salvos, como dice en 1 de Pedro 3. Ayuda a Dios a estos hombres, a estas mujeres, Dios, a mantenerse. Pido por los jóvenes, Dios. Pido, Señor, por nuestros pequeños, para que sus ojos no sean puestos en los filisteos. Que no sean puestos, Señor, en una apariencia. Que no sean puestos, Dios, en algo que es vano. Permítenos, Dios, cuidar el corazón de nuestros hijos. No dar el corazón de nuestros hijos, Dios, a cualquier patán que se atraviese. Sé Dios con aquellos que han estado en el vínculo matrimonial. Guarda sus vidas. Ayúdales, Dios. Permite que como matrimonios, Dios, también podamos unirnos más, Dios, si hay aspereza con nuestros cónyuges, Dios, o si no estamos mostrando un verdadero amor. Habla nuestras vidas, Dios. Permítenos ser sensibles a esto y no ser desleales a la mujer de nuestra juventud. Lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a amar más de la manera correcta. Te bendecimos, Dios. Amén.